Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas, a los que vienen por primera vez, y más específicamente bienvenido al planetario de la facultad. Bueno, vamos a escuchar una charla que está en el marco del ciclo de charlas viernes en el observatorio. Vamos a comenzar el día de hoy la segunda parte del año, y bueno, con esta novedad de que el ciclo de charlas que tradicionalmente se hacía en el Salón Meridiano de la facultad se va a empezar a hacer aquí en el planetario. Así que bueno, esperemos que disfruten de este cambio, que es una novedad para nosotros. Y el ciclo de charlas es un ciclo tradicional de la facultad. La facultad siempre ha hecho charlas de divulgación desde sus orígenes, y desde hace un par de años toma el nombre de Viernes en el Observatorio, que es, digamos, las charlas de divulgación siempre son la antesala de la noche de observación, que se hace siempre los viernes a la noche. Bueno, en esta oportunidad tenemos como charlista a Diego Bagú, licenciado en Astronomía, que bueno, conoce el planetario porque es uno de sus directores y está terminando el doctorado en Astronomía, es docente acá de la facultad y docente de la Universidad Nacional de Jaureche. Y bueno, Diego es un apasionado de la astronáutica, así que no sé si lo dije bien, pero bueno, él lo dirá mejor. Y él le ha gustado mucho los viajes en el espacio, los viajes a la Luna, y hoy nos va a contar un poco de los viajes que ha hecho el hombre a través de robots a nuestro planeta vecino, a Marte, y nos va a contar un poco acerca de eso. Buenas noches. Ahí retomando fuerza el cañón. Con semejantes cañones, si llegan a fallar los proyectores del planetario, estamos salvados. Se ve muy bien. Bueno, no es mi tema. Yo soy astrónomo acá de la facultad, como dijo Andrés. Mi tema de investigación no es este. Trabajo en otro tema, en geodesia satelital, más que nada. Pero bueno, tengo el mismo interés que tienen muchos amigos, muchos compañeros acá en el observatorio, que es los viajes al espacio, las naves que se enviaron a los distintos planetas, en particular Marte, etc. Y bueno, de tanto leer y leer y leer, de tantos años a uno le van quedando cosas, y la idea era compartir un poco qué se ha hecho en lo que es la exploración de Marte y lo que se piensa hacer en los próximos años, que es quizás lo más interesante. Quería poner esta portada, ¿sí?, para la charla, porque básicamente es la diferencia en tamaño que tiene Marte respecto de la Tierra, ¿sí? Antes de comenzar a hablar un poquito acerca de las naves que se han enviado a Marte, ver un poquito de qué se trata Marte. Así que bueno, esa es una comparación en escala de nuestro planeta vecino, ¿sí? Bastante más pequeño que el nuestro. Algunas características de Marte, ¿sí? Acá me bajé esta fotito de internet. Hoy en internet uno encuentra todo, yo no lo hice. Yo quería hacer referencia a esta imagen, ¿sí? Si uno pudiese a toda la superficie de Marte dividirla en pedacitos como si fuese un rompecabezas, en forma muy muy aproximada cubriría todos los continentes de la Tierra, como para tener una idea, ¿sí?, de lo que estamos hablando. En cuanto a la masa, tiene bastante menos masa que nuestro planeta, y como es más pequeño, eso también influye en lo que es la gravedad, ¿sí? Una comparación de distancias del Sol a Marte y del Sol a la Tierra, ¿sí?
Aproximadamente nosotros estamos a 150 millones de kilómetros del Sol y Marte está a unos 230 millones más o menos. Es decir, algunas veces estamos más cerca de Marte, otras veces más lejos, de acuerdo obviamente a las posiciones que vamos ocupando alrededor del Sol, pero en forma aproximada estamos a 80 millones de kilómetros. Más o menos el año en Marte, un año en Marte equivale aproximadamente a 2 años terrestres. Acá tenemos los 365 días que corresponden a nuestro año, y esto es el año en Marte, ¿sí? Y algo interesante de remarcar es que Marte presenta, respecto del plano de la eclíptica, que es el plano en donde los planetas giran alrededor del Sol, presenta una inclinación muy similar también a la de la Tierra. La Tierra tiene unos 23 grados y medio respecto de un eje vertical al plano de la eclíptica, y Marte de unos 25 grados. Y esa inclinación, esta es una de las cosas que cuando trabajamos temas astronómicos, sobre todo en los más chicos, hacemos mucho hincapié. Las estaciones, por ejemplo, verano, otoño, invierno, primavera en la Tierra, se deben a la inclinación de nuestro planeta, no a que está más cerca o más lejos del Sol. Bueno, Marte presenta también estaciones, ¿sí?, debido a que presenta esa inclinación. Tiene una atmósfera, ¿sí?, mucho más tenue que la nuestra, y mientras en nuestra atmósfera tenemos básicamente nitrógeno, con una componente obviamente importante de oxígeno, en Marte tenemos dióxido de carbono. Prácticamente es todo dióxido de carbono. Es una atmósfera muy tenue, a la que los rayos ultravioletas del Sol la matan, digamos, la esterilizan prácticamente, por decirlo de alguna manera, cosa que todo eso hace complejo, digamos, lo que va a ser dentro de un par de años o algunas décadas el viaje del ser humano, ¿no? Bueno, un rango de temperaturas, como para tener una idea, una temperatura promedio de la Tierra, por decir algo, son unos 14 grados centígrados. Acá tenemos la línea de los 0 grados centígrados a los cuales el agua líquida se congela. Y acá tenemos la temperatura promedio de Marte, menos 63 grados, o sea, un planeta bastante frío para nosotros, ¿sí? El peso en Marte, si en la Tierra pesamos unos 100 kilos, en Marte pesaríamos unos 38, ¿sí? Y eso hace que cuando vayamos a Marte podamos llevar seguramente muchos más equipos, los propios astronautas podrán cargar muchos más equipos y elementos, porque va a pasar algo similar a lo que ocurrió con los viajes a la Luna, que hay una gravedad mucho menor, en particular en la Luna es una sexta parte de la gravedad de la Tierra, entonces los astronautas podían cargar grandes cantidades de kilos. De hecho, los trajes eran muy pesados, ¿sí? Bueno, eso como para tener una idea de Marte, ¿sí? Acá tenemos a Marte, que podemos ir a donde queremos. Es un planeta sumamente interesante, sobre todo para los geólogos. En particular, esto, por ejemplo, es el Monte Olimpo, es un volcán, obviamente inactivo. Yo digo obviamente inactivo, no tiene por qué ser obviamente, digo, es inactivo. Marte no tiene actividad volcánica desde hace miles de años. Podríamos decir que es la montaña más alta del sistema solar. Mide casi 30 kilómetros de altura, ¿sí? Casi 30 kilómetros de altura, es impresionante, es algo así como un poco más de 3 veces el Monte Everest. Lo que ocurre es que es muy ancho, tiene un diámetro muy largo, entonces, si bien es muy alto, la pendiente, si nosotros pudiésemos caminar en Marte
podríamos escalar el Monte Olimpo sin gran esfuerzo físico porque la pendiente es muy suave, ¿sí? Fíjense, acá también tenemos 3 grandes volcanes, ¿sí? Los volcanes del Tarsis se llaman, no importa el nombre, no viene el caso. Y esta es una de las zonas más interesantes que tiene Marte, que más de uno de ustedes lo conoce, el famoso Valle Marineris. Es un cañón que atraviesa Marte, ¿sí? Como para que tengan una idea, de esta punta a esta punta prácticamente es el ancho de los Estados Unidos, desde el Atlántico hasta el Pacífico. Es enorme, enorme. Ninguna nave de las que se ha enviado ha estado en esta zona. Quizás en algún momento enviarán alguna. Bueno, como para mostrarles eso, algunas cositas de Marte. Otra cosa que les quería mostrar está por acá, y es la siguiente. ¿Cuán lejos está Marte? ¿Sí? Acá tenemos a la Tierra. ¿Alcanzan a ver esa línea de puntos que hay ahí? Es una línea de puntos que está aproximadamente a unos 300, 400 kilómetros de altura de la superficie terrestre. Esa línea punteada básicamente es el camino que sigue la Estación Espacial Internacional, con los astronautas en su interior, los satélites de más baja altura, los de órbitas bajas. ¿Sí? Este círculo de acá representa las órbitas de los satélites GPS, ¿sí? que tantos usos tienen hoy en la vida civil. Y si, por ejemplo, la Tierra tuviese 100 píxeles de ancho, ¿sí? ¿Dónde se encontraría la Luna? Bueno, ahí estamos haciendo un viaje a la Luna y llegamos de alguna manera relativamente rápida, ¿sí? La Luna tendría este tamaño y estaría a esa distancia. ¿Qué pasa si nos vamos a Marte? Como para que tengamos... Estas son todas, obviamente, aplicaciones de internet que las pueden buscar. Ese es el viaje a Marte. Mucho más rápido, ¿no? Entonces, para no aburrirnos, ahí nos empieza a tirar algunos datos. Estamos viajando a 7000 píxeles por segundo. ¿Sí? Seguimos viaje. Con la tecnología actual tardaríamos unos 150 días en llegar, eso es relativo, de acuerdo en qué momento se lance una nave, etc. Seguimos viaje. Más o menos cuándo se cree que el hombre puede llegar a Marte, siendo optimista. Vamos a ver si es cierto. Ya llegamos, tampoco vamos a estar toda la tarde así. Pero esto como para tener una idea. Cuando uno ve esto por primera vez, empieza a tomar noción de cuán lejos está un planeta o cuán cerca. Estamos hablando de Marte, nuestro planeta vecino, el más cercano que tenemos a la Tierra, junto con Venus. Bueno, ahí estaría Marte. Bien. Imagínense... No se tienen que imaginar nada, esto es una fotografía. Acá tienen el estadio de gimnasia, está acá enfrente, la pileta. Nosotros estamos acá, ¿sí? En el domo del observatorio, del planetario. Acá está uno de los telescopios más grandes que van a ir ahora, después de la charla, a hacer observación. Supónganse que ponemos, este es el hall central, ¿sí? Este es el techo, obviamente, la terraza. Entonces imagínense que ponemos a la Tierra en esa posición y la Luna en esa posición. ¿Está? La Tierra tendría unos 50 centímetros de diámetro, es decir, sería una esfera de este tamaño. ¿Sí? Algo así. La Luna tendría 15 centímetros de diámetro, una pelota número 5, y
se ubicarían a esa distancia unas de otras, ¿sí? Ahora cuando salgan al hall, imagínense que la Tierra está en un extremo y la Luna está en otro extremo. Esa es la verdadera distancia en escalas, ¿sí?, que hay entre la Tierra y la Luna. ¿Qué pasaría con Marte? ¿Dónde estaría Marte? Bueno, si ampliamos esta imagen, ¿sí?, de Google, nosotros estamos acá, ¿ven la cúpula? Mi pulso es terrible, pero bueno, esa es la cúpula. Acá está el museo, ¿sí? Acá está el museo, la cancha de gimnasia, la cancha de estudiantes. Marte todavía ni rastro de Marte. Marte recién aparece ahí. Levanten la mano los que son de La Plata. Bueno, entonces la mayoría va a tomar una noción de dónde está Marte. Nosotros estamos acá. Ya ni siquiera podemos marcar dos flechas. La Tierra y la Luna están prácticamente juntas. Marte estaría ahí. ¿Sí? Fíjense, acá está el Estadio Único, Plaza Alberti. Está bastante lejos el amigo. Bueno, ¿por qué interesó tanto Marte en lo que tiene que ver con la exploración espacial? Uno de los motivos obvios era que es el planeta más cercano a la Tierra, ¿sí? Pero ¿por qué Venus, por ejemplo, que también es el otro planeta vecino a la Tierra, no tuvo tanto interés por parte del ser humano en su exploración? El tema es que cuando se comenzaron a observar los planetas, ¿sí?, Venus y Marte, por ejemplo, Venus tiene una capa, una atmósfera muchísimo más grande que la de la Tierra, ¿sí? De hecho, la presión atmosférica en Venus es 400 veces la presión atmosférica en la Tierra. Si nosotros pudiésemos descender en Venus, que es más o menos del tamaño que tiene nuestro planeta, son planetas gemelos en cuanto a tamaño, si descendiéramos, la atmósfera nos aplastaría como una cucaracha. Así, de una. Tiene un efecto invernadero colosal. Es el efecto invernadero más grande que se conoce en el sistema solar. Marte tiene una atmósfera, como vimos, muy poco densa respecto a la Tierra, muy pequeña. Por lo tanto, la superficie, ¿sí?, la corteza de Marte, la pudimos ver en cuanto empezamos a tener instrumentos telescópicos que nos permitían ver al planeta, empezamos a ver detalles, ¿sí? Y allá por fines del siglo XIX, 1895, un astrónomo italiano, Giovanni Schiaparelli, que hizo muy buenos trabajos en lo que respecta a estrellas, a trabajos con estrellas, se le ocurrió empezar a ver Marte y se nota que el Tano tenía mucha imaginación, porque empezó a ver cosas en Marte que después la historia diría que no eran tales. Este es un mapa famoso de Schiaparelli, en donde veía por todos lados estas especies de canales, y yo acá lo puse entre comillas, ¿sí?, los canalis de Schiaparelli. Esto lo publicó en ese trabajo que pongo ahí de referencia. El tema es el siguiente: no se equivocó Schiaparelli en denominar a estas zonas canali, más allá de que existiesen o no. El tema fue el siguiente: en italiano, yo no sé italiano, aclaro, esto lo busqué y lo encontré. En italiano, canali es todo aquello que es como una especie de canal, ¿sí?, los canales que hace el agua, pero de manera natural, no los canales que hace el hombre, artificiales, sino que son canales naturales. ¿Está? ¿Qué pasó? Cuando el trabajo de Schiaparelli lo tradujeron al inglés, en lugar de traducirlos como channels, que son los canales naturales, lo tradujeron como canals, y ahí se armó el zafarrancho. Esa traducción hizo que en los Estados Unidos, que ya hacían punta en investigación, se pensase que al haber canales artificiales era un gran indicio de que había vida inteligente. Y ahí empezó
toda la ola con la exploración del Marte, los marcianos, etcétera, etcétera. Eso lo tomó un astrónomo norteamericano, Percival Lowell, y también con mucha imaginación, el yankee, y empezó a hacer sus dibujos y empezó a fabular con que los canales lo habían hecho vida inteligente, un sistema de canales, etc. Y a eso teníamos que sumarle, los que tienen más edad se van a acordar, a Orson Welles en la radio, allá por la década del 30 del siglo pasado, que agarró una novela de otro Wells, H.G. Wells, la novela La Guerra de los Mundos, y empezaron a hacer una especie de radioteatro. Lo que yo averigüé, al menos lo que encontré, era que ellos comenzaban el radioteatro, ¿sí? Orson Welles empezaba a contar la invasión de los marcianos, y allá por el minuto 40 decían, ojo, esto no hacían una jodita para Videomatch, pero decían, esto es un radioteatro, pero por el minuto 40. Y las anécdotas cuentan que, bueno, mucha gente no... Perdón. Que mucha gente no llegaba al minuto 40, del susto que le agarraba. Bueno, en fin, anécdota aparte, la cuestión es que Marte siempre llamó mucho la atención en la investigación espacial. Entonces, más allá de todas estas fábulas, estas imaginaciones, etc., para la investigación científica siempre fue un planeta muy interesante. ¿Por qué? Porque Venus también está muy cerca de la Tierra. Entonces también en ese sentido se podría ir a Venus. ¿Cuál es el problema? Que si uno va a un planeta, ¿qué es una de las cosas que más interés tiene por hacer? Bajar en el planeta, hacer pie, caminar, investigar, agarrar una roca, romperla, estudiarla. Y si yo tengo una atmósfera que todo eso me lo impide, la atmósfera me lo impide, va a ser muy difícil. En cambio Marte tiene una atmósfera muy pequeña, puedo llegar fácil entre comillas, ¿no? Por supuesto. Entonces de esa manera Marte es como que se robó el protagonismo en la investigación espacial. Esta es un dibujo, no es una foto. Pero lo que quería mostrar acá es la gran cantidad, al tener una atmósfera pequeña, la gran cantidad de cráteres que tiene Marte. Esta es una lista, no viene el caso de los nombres, por supuesto. Si hay algo feo en las presentaciones es leer mucho. Pero ¿por qué lo pongo? Porque la gran cantidad es la lista de las sondas espaciales que fueron enviadas a Marte, ¿sí? Por todos los países del mundo que enviaron en su momento alguna nave. Alguna cosa interesante para ver de acá es que las primeras, obviamente la tecnología va avanzando y va mejorando la técnica, las primeras tienen un gran porcentaje de fallas. Fallas. Después, ya las últimas, el porcentaje de éxitos aumentó mucho. Esta fue la primera nave que llegó a Marte, la Mariner 4, en 1965. La envió a Estados Unidos y básicamente era una nave, estos son los paneles solares, ¿no? El cerebro de la nave está ahí, el robot está ahí. Era una nave que orbitó Marte, no descendió. La orbitó y a medida que la orbitó fue obteniendo imágenes, ¿sí? Estas fueron una de las primeras imágenes que se obtuvieron de Marte. Y bueno, se notan claramente una zona con muchos cráteres adentro de otros cráteres, ¿sí? Una zona muy bombardeada, al igual que la Tierra. La Tierra también, la Tierra no es que haya recibido menos impactos de meteoritos que Marte. Lo que pasa es que la atmósfera cualquier planeta que tenga atmósfera sirve de paraguas, ¿sí? Eso por un lado. Por el otro lado, la Tierra es un planeta que es geológicamente activo. Entonces la erosión de distintos efectos hace que los cráteres se vayan borrando de la superficie. La palabra técnica no es borrando, pero me entienden lo que quiero decir.
No les voy a pasar imágenes de todas las naves que enviaron porque si no nos quedamos hasta mañana y es aburrido. Yo he puesto acá por ahí fotitos de las misiones más. Me pica la garganta. Puse fotitos de las naves que por ahí marcaron algunos hitos, ¿sí? Por ejemplo, la primera que llegó a Marte y obtuvo la primera foto de un Marte cercano es un hito, sin ninguna duda. Esta es otra, las Viking. Digo las porque eran dos naves gemelas, la 1 y la 2. Fue la primera nave que se pudo posar. Gracias, yo iba a morir. Gracias. Fue la primera nave que pudimos hacer pudimos, dijo el mosquito, que pudimos descender en un planeta. La primera nave que el hombre pudo descender en un planeta fue esta, la Viking. La Viking 1 y 2. Era una nave que quedaba orbitando alrededor del planeta y parte de la nave, este módulo de descenso, esta plataforma con estas 3 patas que venía acá adentro, descendía. ¿Cómo descendía? Con unos especies de cohetes, retrocohetes, que a medida que iba llegando a la superficie, los cohetes se encendían, ¿sí? Y lo frenaba y hacía un descenso absolutamente controlado. Esta es una foto famosa porque fue la primera foto obtenida por el Viking. ¿Hay algo que le llama la atención de esa foto? Vamos a tratar de participar entre todos, si no yo también por ahí se aburren ustedes y yo también. ¿Qué alcanzan a ver sobre el extremo? Rocas, obviamente, y sobre el extremo inferior derecho. Una especie de plato, bandeja, ¿no? Es una de las patas de la nave. Los flacos que la enviaron, y lo primero que querían saber era si estaban descendiendo en un piso sólido, digamos. Porque si llegaban a caer en una zona, esto es la década del 70, no teníamos el conocimiento de Marte que se tiene hoy. Si caían en una zona en donde la nave por ahí se podía hundir, lo mejor era tratar de hacer todas las investigaciones y estudios que se pudiesen lo más rápido posible. Entonces lo primero que hicieron, vamos a sacar una foto de la pata para ver dónde estamos parados. Cuando vieron esto respiraron tranquilos. Y fue una misión muy exitosa, muy exitosa. Las Viking fueron las primeras que hicieron estudios químicos, ¿sí? En la superficie de un planeta. Tenía una especie de brazo, robot, en donde escarbaban, sacaban un poquito de suelo marciano, lo tiraban en un compartimiento, una especie de incubadora, y a partir de ahí hacían experimentos. La idea era ver cómo, a partir de la introducción de algunos gases, al meter gases y al meter algunos elementos químicos, en caso que hubiese microorganismos, esos microorganismos los iban a metabolizar, así como nosotros metabolizamos el aire que respiramos, ¿sí? Y en función de esa metabolización, si era que existía, iba a haber un cambio en la composición química de todo ese menjunje químico que había en esa incubadora, y a partir de ahí iban a obtener resultados. Bueno, obviamente sabemos al día de hoy que no tenemos confirmación de que hay vida en Marte, por lo tanto estos estudios no fueron categóricos en ese sentido. Un experimento dio positivo en cuanto a que si se esperaba que hubiesen microorganismos habría algo que hubiese cambiado. Ese algo cambió, no importa, ahora no viene el caso, es muy técnico, digamos, el estudio, yo tampoco lo sé perfectamente.
y el otro experimento dio negativo y un tercer experimento dio más o menos. Así que bueno, la cuestión es que en sí la misión fue un éxito por lo que representó descender por vez primera en otro planeta una nave, hacer todo que descendiera bien, porque descender puede descender cualquiera, el tema es que quede bien, paradita. Imagínense que es una plataforma, ¿sí? Como un Fiat 600, década del 70, que automáticamente tenía que bajar. ¿Sí? Bajar a una velocidad que pudiese posarse, no romperse, etcétera, etcétera. Esta foto es interesante, a mí me resultó interesante por lo menos, no sé. Yo tomo una foto, ¿sí? ¿Y cómo sé cuál es el color verdadero de lo que voy a encontrar en ese planeta? Entonces, lo que hicieron estos muchachos, tener unos patrones, ellos sabían exactamente, porque tenían en sus laboratorios estas plantillas. Acá hay una, acá hay otra y acá hay otra. Entonces, cuando llegaban a Marte y sacaban la foto en Marte, si algo cambiaba de color en la plantilla, ellos, como tenían la plantilla original en el laboratorio, sabían perfectamente qué color era esto en Marte, ¿sí? Entonces, de esa manera podían saber exactamente cuál era el color de todo lo que encontrasen ahí en la superficie. Fíjense el paisaje de Marte, ¿no? Muy similar a muchos paisajes en la Tierra, más allá de la diferencia. Me tiene mal la tos. Más allá de la diferencia en cuanto a atmósfera, etc., este paisaje, tranquilamente uno podría decir, es un desierto en alguna zona de nuestro planeta. Esa es una imagen que a mí me gusta mucho porque muchos de los que estamos acá estudiando astronomía y que hemos estudiado astronomía, yo les diría, y muchos amigos de acá me van a decir que sí con la cabeza, muchos somos astrónomos gracias a esta persona, Carl Sagan. Él, el famoso astrónomo que hizo la serie Cosmos, que hace poquito se hizo una reedición, él fue el cerebro de la misión Viking. No solamente puse esta foto por lo que representa Sagan para muchas generaciones de astrónomos, sino para que comparen más o menos con una persona lo que era el tamaño de esta nave, ¿sí? Más acá en el tiempo, en la década del 90, de esta sí fui testigo, hubo otro hito en la historia de la exploración marciana, y fue que en el año 97, la lanzaron en el 96, llegó en el 97, por primera vez en Marte hubo un autito, un rover, los famosos rover, el primero que circuló, porque hasta ahora el Viking, los dos, Viking 1 y 2, habían bajado y habían hecho todos esos experimentos, pero en una plataforma bien fija. La primera vez que pudimos manejar a control remoto un autito fue con el Pathfinder, con esta misión. Acá tienen un dibujo, ahí está el robotito. Yo sabía que algo me iba a olvidar y fueron 2 videos. Esto siempre pasa, al menos a mí siempre me pasa. Una de las cosas interesantes de estas misiones es, más allá del trabajo científico que se puede hacer en Marte, es la técnica con la que los ingenieros hacen descender estas misiones, estas naves en el planeta. En particular, a mí me llena más de curiosidad, quizá tendría que haber sido ingeniero y no astrónomo, me llena más de curiosidad cómo corno hacen para bajar estos instrumentos que lleguen sanos y salvos y que funcionen, porque realmente es de una tecnología y sobre todo de un ingenio muy grande. En particular, esta patineta pasó lo siguiente, como en todo país, y bueno, Estados Unidos no es la excepción en ese sentido. Después de todo lo que fue la carrera espacial, etcétera, con la ex Unión Soviética, al no tener competidores, ¿para qué vamos a competir? Si ya te gané, no vamos a seguir gastando guita en ciencia. Entonces,
Tampoco era cuestión de la NASA cerrar las puertas, bajar las cortinas y listo. Seguían haciendo cosas. Respecto de lo que eran las misiones a Marte, había que enviar naves a Marte, pero de la manera más barata posible. De la manera más barata posible. Obviamente, descender 2 filas 600 en lugares distintos del planeta, con retrocohetes, etc., eran miles de millones de dólares. No se podía gastar más eso en la década del 90. Entonces, ¿cómo hacíamos para descender una patineta chiquita? Ahora van a ver fotos básicamente era de este tamaño. Algo así. ¿Sí? No mucho más que eso. Bueno, la idea que tuvieron para descenderlo de una manera barata fue la siguiente. Entraban en Marte, en la atmósfera, qué lástima que me olvidé el video, con un escudo protector, ¿sí? Para que no se incendiase por la fricción atmosférica. La atmósfera es pequeña, pero a semejante velocidad te quemas igual, desde ya. Una vez que ya estaban en el interior de la atmósfera, por decirlo de alguna manera, a un par de miles de kilómetros de altura, se abría un primer paracaídas, ¿sí? Eso hacía aminorar mucho la velocidad, seguía cayendo la nave, luego todo el módulo donde venía esa patineta se separaba del casco principal, y una vez que se separaba del casco principal se inflaban una especie de airbags, son airbags literalmente. Descendían los airbags y cuando ya estaban muy cerquita de la superficie, como venía cayendo bastante rápido también, de este módulo principal se encendían también otros retrocohetes de manera de hacer la última desaceleración. Cuando ya estaban muy cerquita de la superficie eran unos 10 metros, entre 10 y 20 metros más o menos. La soga se cortaba y con esos airbags empezaban pum, 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 a rodar, a caer, hasta que en algún momento quedaba toda una pelota de airbags, quedaba quietita, se desinflaban, se desarmaba y salía el robotito a dar vueltas por Marte. Esa fue la primera vez que se descendió una nave con esta técnica de airbags. Fue un éxito rotundo. De hecho, la última misión, que es la más interesante que se ha llevado en Marte, descendió de una manera similar. Ahí está la patineta, que todavía no había sido desplegada. Esa fue una de las primeras imágenes. Este es el nombre de la patineta, para no llamarlo así. Empezó a recorrer Marte, tomó muchas fotografías, tenía brazos con un láser para hacer varios estudios, ¿sí? Luego vinieron patinetas más grandes, en particular 2, el Spirit y el Opportunity, que en 2004 descendieron sobre Marte, ¿sí? Era un poco más grande. Y lo interesante de esta misión, obtuvo muchísimos resultados. Lo interesante es que fue la primera vez que en otro planeta pudimos taladrar una roca. El Spirit fue el primer robot que con su brazo, tenía varios, uno tenía un taladro, taladró una roca, ¿sí? Hizo un agujero de este tamaño, pequeño, pero significativo para hacer una primera vez. Esa foto la puse porque realmente me encantó. Es un atardecer, ¿sí? En un cráter. La nave estaba en un cráter, el cráter Buse, y este es un atardecer marciano, ¿sí? Mayo del 2005. En cierto aspecto se parece a alguno en la Tierra. Ahí tienen una imagen para comparar. Esta fue el Pathfinder, el Sojourner, el primero que llegó. Este es un Spirit. Y este de acá, que básicamente es el tamaño de un autito, un auto pequeño, es el último que llegó a Marte, ¿sí? El Curiosity, y que está obteniendo resultados realmente muy importantes, ¿tá?
El Opportunity, yo acá no tengo el video, insisto, pero si pueden encontrarlo en internet, realmente es digno de ver. Se llama 7 minutos de terror. Los yankees son, si hay alguien que sabe del show, son eso, bueno, le pusieron 7 minutos de terror al video. Y básicamente es una animación de cómo la nave descendió en el planeta. Búsquenlo. Desciende hasta ahora de la misma manera que habíamos dicho con el anterior, un escudo, la nave viene adentro de ese escudo, ¿sí? Un escudo térmico que la protege del terrible roce con la atmósfera, ¿sí? Abre su paracaídas, ¿sí? Una vez que empieza a perder velocidad, se dispara la cubierta inferior de la nave, que es la que cubre al robot que va a descender, pero como viene todavía con mucha velocidad, parte se desprende, el robot viene adosado a una plataforma, esa plataforma se desprende, empieza a descender con retrocohetes, ¿sí? Pero ¿qué pasa? El autito que viene acá abajo está colgando literalmente de esa nave. ¿Por qué no puede bajar con esa nave? Porque el auto es pesado. Estamos hablando de que es como un auto pequeño. Por lo tanto, estos retrocohetes tienen que ser muy fuertes. Si esos retrocohetes bajan con el auto, levantan semejante polvareda y piedras, incluso, que lo pueden destrozar a la nave, al autito. ¿Se entiende? Incluso el auto tiene una especie de radar para saber bien la zona exacta de dónde tiene que descender. Entonces, ¿qué hicieron los tipos? ¿Cómo hacemos para bajar esto con retrocohetes sin levantar polvo? Lo bajaron con una grúa, con una cuerda, y cuando el autito tocó la superficie, el cable se cortó y esta grúa salió disparada hacia otro sector, cientos de metros de la nave. Una cosa increíble, realmente desde la ingeniería increíble de hacer. Todo el cerebro de este descenso es un argentino. Estuvo hablando con muchos compañeros de acá, estudiantes de la facultad el año pasado. Es el ingeniero Miguel San Martín, pavada de apellido también, hizo honor el muchacho. Vean el video porque realmente es muy lindo. Esta la encontré el otro día en internet. Decía que Curiosity, para no quedar fuera de moda, hizo una selfie. Así que se sacó varias fotos, después en el laboratorio juntaron esas fotos y bueno, esa es una autofoto del Curiosity. ¿Qué es lo más importante de esta misión? Que es la última que está en Marte y que realmente va a permitir obtener muchísima información fundamental, sobre todo para lo que es el preguntarnos si Marte alguna vez pudo tener vida, o al menos si pudo tener las condiciones para generar vida. La nave descendió en este cráter, es el cráter Gale, ¿sí? En donde en el centro del cráter hay una especie de montaña, de hecho es una montaña, ¿sí? El monte Sharp. ¿Y qué ocurre con esta montaña en el medio de ese cráter? Ocurre lo que ocurre muchas veces en la Tierra. Está formada por distintas capas geológicas. ¿Hay algún geólogo acá? Bueno, entonces puedo hablar porque si no voy a pasar vergüenza. Los geólogos lo saben esto perfectamente. El tener distintas capas geológicas es la historia evolutiva del planeta. Cuando estuvo seco, cuando estuvo húmedo, cuando hubo una atmósfera más densa, cuando hubo una atmósfera menos densa, cuando la atmósfera tenía más, qué sé yo, oxígeno y menos oxígeno, etcétera, etcétera. Leer esas capas geológicas es leer la historia. Yo digo, no hay geólogos, que están los geofísicos. Acá está lleno de geofísicos. Es leer la capa, es leer la historia de Marte, de alguna manera.
Entonces, ¿cuál es la idea? Que el Curiosity, que descendió en una zona, pensemos lo siguiente, mandamos una nave a 80 millones de kilómetros y desde 80 millones de kilómetros de distancia podemos controlar que descienda en una zona de menos de 20 kilómetros. Esta elipse que tienen acá tiene menos de 20 kilómetros de largo. Algo increíble. Esa también fue otro de los objetivos del Curiosity. Tener la capacidad de descender una nave en donde yo quiera. ¿Y por qué creen que eso es importante? Para cuando vayamos nosotros. No le queremos errar. Yo quiero llegar ahí, mandame sano y salvo. Bueno, con cada una de estas misiones se van aprendiendo esas cosas, ¿sí? Entonces el Curiosity lo que va a hacer, o lo que está haciendo, es, hace 2 años descendió acá y está camino hacia el Monte Sharp. No va a llegar arriba, ojo, es imposible para la nave, no tiene tampoco tanta autonomía. Va a llegar a las primeras capas, digamos, ¿sí? Donde ya la ladera se pone áspera, ahí parará el Curiosity, pero para todo esto ya habrá leído y estudiado numerosas zonas, ¿sí? Esto como para que tengan una idea, la diferencia de altura que hay entre la zona de descenso de la nave y la zona más alta, ¿sí? Algo así como 4.500, 6.000 metros de altura, 6 kilómetros de altura, 6 kilómetros de diferencia. Esa es una foto que tomó el Curiosity de ese monte. Este es el pico que está en el centro de ese cráter, el Monte Sharp, ¿sí? Así que el Curiosity va a llegar hasta la ladera, hasta aquí. Y eso es lo que está haciendo, está viajando hacia ese lado. Hace 2 años que está viajando. Otro de las cosas importantes que hizo el Curiosity fue también hacer una perforación mucho más grande que la que hizo en su momento el Spirit, ¿sí? Pero ¿qué fue lo importante de esta perforación? El Spirit, en el 2004, hace 10 años, perforó y con un láser, ¿sí? Con una luz y una cámara espectroscópica estudió lo que había dentro, ¿sí? El Curiosity lo que hizo fue extraer, perforó y extrajo material y encontró evidencias, ¿sí? Tanto en cuestiones de minerales como evidencias geológicas, de que ahí hubo agua, y donde hay agua es muy probable que haya vida, ¿sí? La misión principal del Curiosity es ver cuán habitable fue Marte, ¿sí? Y todo parece indicar que fue muy habitable, demasiado. Este es un mapa de Marte de donde descendieron las principales naves, ¿sí? Las primeras 2 que descendieron, las Viking 1 y 2, aquí el Pathfinder, que fue esa patineta chiquita que les contaba hace un ratito en esta zona, el Spirit y el Opportunity, que eran los 2 gemelos acá, y el Curiosity ahí en el cráter Gale. Este es un gráfico simplemente a modo esquemático de cómo van evolucionando los objetivos científicos de las misiones, ¿sí? que se van enviando. Obviamente todas quieren encontrar agua, desde las primeras, porque encontrar agua significa de alguna manera encontrar vida, o casi. Y casi todas también, recobran información para una futura exploración humana, ¿sí? Lo interesante de acá es que a partir del 2011, ¿sí? A partir del 2011 empiezan los experimentos específicamente de búsqueda de vida, ¿sí? Como así también cuán habitable es Marte, 2 objetivos que van de la mano. Este gráfico lo puse porque también me gustó mucho, me lo envió un amigo hace un par de días, mentira, no me lo envió, se lo robé de Facebook, se lo robé de ahí. Hay algunas cositas interesantes para ver de acá.
El Curiosity, que es esta última nave que está en Marte y que está obteniendo resultados increíbles, que va camino hacia el Monte Sharp y que va a recorrer mucho, realmente hasta ahora recorrió poco comparado con el resto. ¿Sí? Recorrió poco. Esto, por ejemplo, es lo que recorrió el hombre en las misiones Apolo, en la 15, en la 16 y en la 17, ¿sí? Un par de kilómetros. El Opportunity, ¿sí? Ese que llegó en el 2004, junto con el Spirit, dos naves gemelas, recorrió muchísimo, fue el que más recorrió. Es una misión impresionante, muy exitosa. Y quería remarcar esta nave de acá que se llama Lunokhod, y hace un par de días el canal Encuentro pasó un documental hermoso sobre esta nave. Fue una nave de la Unión Soviética, y que fíjense todo lo que recorrió en la Luna, fue a la Luna esta nave, un éxito impresionante, y fue el Pathfinder fue el primer robot en Marte, pero el Lunokhod fue el primer ingenio humano, el primer artefacto humano que pudo recorrer la superficie de otro lugar, más allá de la Tierra, ¿sí? La Luna. Lo quise poner ahí por la curiosidad en sí que significa eso. Década del 70, principio de los 70, 1971. ¿Qué es lo que se viene? En particular, un conjunto de países con Estados Unidos a la cabeza está armando este robot que es muy similar al Curiosity, ¿sí? El Mars 2020, que hicieron un llamado, un concurso a nivel internacional para todos los grupos que quisieran presentar propuestas científicas a sumar al auto, ¿sí? Y bueno, estos fueron los 6 ganadores, hay un español entre ellos. Bueno, eso es lo que va a viajar dentro de un par de años. ¿Cómo vamos a Marte? ¿Cómo se viaja a Marte? Por lo pronto no podemos viajar en línea recta. ¿Por qué? Porque si yo envío una nave, ¿sí? Por ejemplo, a ver, vamos por orden. Uno diría, bueno, lo voy a enviar a Marte en el momento en que Marte esté más cerca de la Tierra. Eso perfecto. Estamos todos de acuerdo. El tema es lo siguiente. La Tierra está acá y Marte está ahí. Si yo envío una nave en esa dirección, el Sol, que es el cuerpo más grande del sistema solar, lo va a atraer gravitatoriamente, va a atraer a la nave de tal manera que me la va a frenar. Nunca va a llegar a Marte, si no necesito 40 millones de cohetes. Imposible. No puedo hacer nunca despegar esa nave y que llegue a Marte. Yo puse estos dos dibujitos acá, este es un dibujo viejo que tenía, porque uno dice, bueno, obviamente no voy a enviar la nave cuando Marte esté acá, porque cuando la nave llegue, Marte se disparó. Sí, claro, esto es como el tiro al patito en la kermés, ¿se acuerdan? Le tengo que apuntar antes de que llegue. Pero lo mismo, si yo pudiese enviar la nave, cuando la nave sale de la Tierra, Marte está acá, cosa de que cuando llegue a esta zona se encuentre con Marte. Bueno, tampoco, imposible. Imposible porque la atracción del Sol me va a frenar la nave directamente. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es lo siguiente: todas las rutas en el espacio son curvas, no son rectas. Todas las rutas en el espacio son curvas. Es la única manera de viajar en el espacio. Y son las rutas más cortas. Son las rutas que llevan menos tiempo. Entonces, ¿cómo se envía una nave a Marte? La Tierra está un poquito más atrasada que Marte en su vuelta alrededor del Sol, ¿sí? Y en algún momento particular, que hay que calcularlo muy bien, se dispara la nave y la nave hace un arco. Básicamente, esta era otra de las aplicaciones que le quería mostrar.
Ahí tenemos a la Tierra y a Marte, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. A ver si sale esto. Imagínense que la Tierra está ahí y Marte está ahí. Vamos a lanzar la nave y fíjense lo que hace la nave. Sale derecha, pero después como el Sol la va trayendo, hace una curva. ¿Se entiende? Entonces la idea es lanzar la nave de tal manera que no le erre a Marte, obviamente que lo encuentre. ¿Tá? Entonces, esos cálculos son muy precisos. Bueno, ahí tienen para jugar. Yo nunca le pegué. No sé si es que tengo el dedo muy gordo. Además le dice por cuánto le erraron. Le erraste por 20 millones de kilómetros. Y lejos. Le pasaste lejos. ¿No? Bueno, esas son las rutas que se calculan para ir a Marte. Todas curvas. Y obviamente hay que elegir el momento ideal para lanzar la nave. A ver, para Marte y para cualquier otro planeta. ¿Se entiende? Más de uno se acordará, los fanáticos de la astronomía, de las naves viajeros, las Voyager 1 y 2, que llegaron a Júpiter, a Saturno, ambas, y la 2 siguió a Urano y Neptuno. Todo así, todas curvas. Pasaba por un planeta, pasaba por el otro, pasaba por el otro, pasaba por el otro. Y todas eran curvas. Bueno, para calcular, para que yo lance hoy la nave y llegue a un planeta dentro de 8 años, tengo que hacer todos los cálculos de dónde van a estar los planetas durante todos esos 8 años. De tal manera que las fuerzas de gravedad hagan que el circuito sea perfecto y no le erre por 20 ni por 1, ni si le erro por 100 kilómetros le erré al planeta. No necesito errarle por 1 millón. ¿Sí? Bueno, hoy me contaba un amigo, Martín, que lo veo por allá arriba, leyeron en el diario que llegó la nave, la que llegó al cometa, Rosetta. Yo no lo tenía ese dato, me lo dijo Martín. Hace 10 años largaron la nave. 10 años. ¿Por qué la largaron 10 años? Porque estaban apurados los muchachos. No, porque la ruta para llegar a ese cometa, dando la Tierra vueltas alrededor del Sol y dando el cometa vueltas alrededor del Sol, la ruta era de 10 años. Siempre en estos casos, obviamente, se tiene en cuenta el gasto de combustible. Uno lo que quiere gastar es el menor combustible posible. Por una cuestión de gastos y además, si yo le pongo mucho combustible a la nave, necesito un cohete de media ciudad más o menos, es imposible de lanzarlo. Entonces, si bien yo tengo que lanzar la nave con combustible, tengo que lograr que los mismos cuerpos del sistema solar me lo aceleren a la nave. Dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, la nave se va acelerando. ¿Vieron como cuando uno agarra un hilo con una piedra y empieza a girarlo? ¿Por qué la piedra no se cae? Porque yo lo estoy acelerando. Lo mismo pasa con las naves. ¿Sí? Bien. De esa manera se viaja a Marte o a cualquier otro planeta. Ya terminamos, Ahí tienen una ruta, ¿sí? Por ejemplo, un círculo. La Tierra está acá al momento del lanzamiento y Marte está ahí al momento del lanzamiento. Entonces, lo que hace la nave es hacer un círculo, no es un círculo, es una elipse en realidad. ¿Y por qué no sigue derechito hacia allá y se va torciendo? Bueno, justamente por la fuerza de gravedad del Sol. Pero el cálculo está hecho de tal manera que cuando la nave pase por esta zona, ¿con quién se encuentra? Con Marte, justamente. Y para el ser humano, ¿viajaremos a Marte o no? Yo creo que sí. Todos creemos que sí. Todos, pues, capaz que yo soy muy optimista. Pongo esta imagen, estos gráficos que pertenecen a la NASA, no porque Estados Unidos sea el único país que esté pensando en viajar a Marte. Lo que pasa que, al menos, hoy por hoy es los únicos que ponen un dibujito.
La NASA está pensando en viajar a Marte. Yo creo que el primer gran viaje que va a haber, capaz que me equivoco, no lo sé, pero va a ser los chinos a la Luna. Estados Unidos está dejando la Luna de lado y está apuntando a Marte. Puede ser, si le aciertan va a ser lo mismo que en la década del 60, van a haber ganado esa competencia, pero los chinos son la Unión Soviética de los inicios de la carrera espacial, de alguna manera. Estados Unidos está construyendo, esta nave ya está construida, ¿sí? La nave Orión es muy, muy similar a lo que fueron las Apolo, un cono, ¿sí? Un cono, una especie de bonete, en donde en las Apolo iban 3 astronautas, en estas naves Orión van a ir entre 6 y 7. Esta nave Orión va a ir ahí arriba, al tope de este cohete, el SLS, es el nuevo, los más viejos se acordarán del Saturno V, ¿no? Bueno, este es la nueva especie de Saturno V, un cohete impresionante, que básicamente para ahorrar dinero lo que hizo la NASA fue, bueno, vamos a utilizar todo lo que nos ha servido y que de alguna manera podamos no inventar la pólvora. Entonces, ¿qué hicieron? Armaron un cohete muy similar, un cohete principal muy similar al Saturno V. ¿Y se acuerdan cómo era el transbordador espacial? El Discovery, el Columbia, el Endeavour. ¿Se acuerdan que tenía 2 cohetitos blancos a los costados? Estaba el orbitador, que era el avión, el cohete naranja y 2 cohetitos blancos al costado. Son estos, los cohetitos blancos. Entonces, de esa manera utilizan hardware, ¿sí? Maquinaria que ya les ha servido, y arman un nuevo engendro. Bueno, aparentemente esto es lo que va a llevar a Estados Unidos a Marte. ¿Cuándo? En el 2000. Este es un afiche que han hecho, la verdad, muy lindo, mitad de la Luna, mitad Marte. 2030, 2040, ellos dicen que en el 2030, vamos a ver. A mí me gustaría ver que haya un poquito más de competencia, porque de esa manera cuando hay competencia estas cosas salen más rápido, como todo. La investigación científica y el avance tecnológico no son exentos de las necesidades humanas, digamos. Así que, bueno, veremos qué depara el futuro. Gracias. ¿Alguno quiere hacer alguna pregunta para Diego? Ahí. ¿Por qué es que las ondas se ubican siempre sobre la zona del ecuador de Marte y no sobre los polos, donde posiblemente encontraron, como el caso de la Luna, cráteres con hielo? Hola. Hola. ¿Me escuchas si hablo así? Sí, sí. Yo sabía que alguien me iba a preguntar algo complicado. Realmente sería muy interesante enviar una nave a esas zonas. En particular, Marte tiene dos polos, digamos, que tienen mucho hielo. No es el hielo de agua que comúnmente uno conoce y es el que existe en la Antártida. Es un hielo que se llama hielo seco, que básicamente es Dióxido de carbono. dióxido de carbono, el que se utiliza en las heladerías, por ejemplo. Y que acá en el observatorio utilizamos con los chicos para fabricar cometas, para los talleres que hacemos para los más chicos. Sería muy interesante ahí. Lo que yo me imagino es que veo que las otras naves, por ejemplo la última, va a recorrer un monte y a medida que lo recorra va a ir viendo distintas capas geológicas. Esa misma nave es capaz de acercarse a una roca y perforarla, no solamente ya para ver qué hay sobre la superficie de la roca, sino qué hay en el interior de la roca. ¿Sí? Si yo envío una nave a los polos, capaz que puedo hacer muchísimos menos experimentos. Es cierto, capaz que hago un experimento
que vale por otros 20. Hay proyectos para enviar naves a los polos, pero sí, básicamente se han quedado... Agua, hielo dentro de los cráteres, la ruptura de los cráteres, donde no le da el sol. Supongo que el Marte debe pasar más o menos lo mismo. Sería un paso fundamental para tener provisión de agua para algún humano, inclusive para sacar combustible, ¿no? Seguro, sí, es exactamente probable. De hecho, una nave que yo no puse acá las imágenes, escarbó el suelo marciano y hay una foto que es fantástica. Están las escarbadas y hay algo blanquito que brilla, es hielo por debajo de la superficie, mínimo, pero lo hay. En alguna ladera he visto, inclusive en alguna foto, rastros de algo blanco parecido a hielo que se desprende de adentro de la roca. ¿Que se desprende? Al interior de la roca. Ajá. En alguna foto que ha sacado la NASA en los últimos. Ajá. No No la tengo, pero sí es. Se supone que hielo. Sí. Agua congelada. Bueno, gracias. Disculpen. ¿Alguna otra pregunta? Hola, ¿qué tal? Muy buena la charla. Mi pregunta es sencilla. ¿Qué pasó con las máquinas las primeras? ¿Siguen ahí en Marte y no se usan más? Sí, siguen ahí. Las Viking transmitieron, comparado con otras naves, transmitieron poco. Siempre en términos relativos, comparados con otras. Las Viking descendieron en el 76 y transmitieron hasta el 80 y el 81. No me acuerdo cuál, pero bueno, no viene al caso. 4 años. Pero otras transmitieron el Spirit y el Opportunity, descendieron en el 2004 y siguen transmitiendo datos. El Lunokhod, ese rover ruso, soviético en su momento, el otro día encontré en un artículo viejo, en el año 2010. En el año 2010 le enviaron un láser con información, el tipo lo captó y mandó información de vuelta. Un auto que está desde el año 71 en la Luna, algo increíble. Algunas, por lo general, las que han descendido y han tenido éxito, digamos, siempre la vida se ha extendido mucho más de lo que se pensó. En particular, ¿cuál es la filosofía? Yo armo una misión e interiormente sé que va a poder transmitir durante 15 años, pero no voy a decir que transmite durante 15 años, le doy una vida útil de 5. Y después digo, superó las expectativas. Ojo, es algo que yo estoy pensando. Capaz que soy muy mal pensado. Pero la cuestión es que lo bueno es que han transmitido muchísimos datos. Es cierto que cuando vos, en estos proyectos de tanta envergadura, vos armás un presupuesto para este y este experimento. Y si eso los cumplís, ya está, cumpliste con tu misión. Si después seguís teniendo más información, bueno, bienvenido sea. Pero por lo general sí, han seguido transmitiendo. Más de uno habrá escuchado que las naves viajeros, esas que recorrieron todos los planetas, ya están en el límite del sistema solar y alguna que otra vez mandan un pulso de información. Y son los instrumentos humanos más lejos que existen del planeta, que más lejos han viajado.